bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso y bueno, lo vamos a empezar el repaso y lo voy a hacer con valores que todavía me habéis hecho llegar, bueno, pues al short o al último vídeo que subí en el fin de semana de valores que tenéis, bueno, pues dudas o inquietudes y bueno, pues voy a empezar con ellos y bueno, pues empezamos con Amper. Y bueno, Amper me está sorprendiendo porque últimamente desde que, bueno, voy a decir que para mí la época de resultados, bueno, pues no me gusta nada, no me gusta nada. Los valores se ponen muy volátiles en cualquier sentido. Para mí es una época que no me gusta nada. Luego, bueno, pues está la interpretación de los resultados, que bueno, pues empresas que lo hacen bien bajan, empresas que lo hacen mal suben. Para mí es algo, bueno, pues es una época que no me gusta porque los valores, bueno, pues se vuelven tan volátiles que tienen, por ejemplo, Amper una tendencia clara en el corto plazo alcista y bueno, pues llega ese momento de los resultados y bueno, pues empieza la volatilidad. La sesión del viernes, que creo que fue cuando presentó los resultados, de repente tuvo un impulso alcista fuerte que la llevó a esa zona del del 0.147 y desde ahí, pues como vemos, acabó casi en mínimos de la sesión, tocando la zona del 0.136, es decir que, bueno, pues a mí la época de resultados no me gusta nada. Ahora ya, acabado este comentario, bueno, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo. Y lo que está haciendo por ahora es consolidar estas últimas alzas. Y ahora pasemos al gráfico semanal para ver la zona que ya la comenté en vídeos pasados. Es una zona compleja y bueno, pues ya comenté en vídeos pasados que la zona del 0.14 3 y la zona del 0.14, ahora lo veremos en gráfico semanal, bueno, pues es una zona de resistencia importante que es donde, bueno, pues la consiguió romper, pero bueno, a partir de ahí ha empezado esta consolidación que de momento, bueno, pues ni siquiera ha llegado a ese 50% de corrección del último tramo alcista, de esa zona del 0.12.1 a la zona del 0.15, y ahí está en esa zona intentando, bueno, pues acabar esa consolidación y bueno, pues de momento se ha quedado ahí en esa zona del 0,136, casi 0,137, que ni siquiera es el 50% de corrección, como ya he comentado, y está intentando superar esa primera zona de resistencia de muy corto plazo, que sería esa zona del 0.144, 0.147, como ya he comentado en el short de esta mañana. Si fuese capaz de conseguir romper esos niveles con fuerza, bueno, pues llegaría a esa zona del 0.15, y si fuese capaz de superar eso ya lo debería hacer con un volumen bastante importante. Bueno, pues ya prácticamente podríamos dar por finalizada esa consolidación, que bueno, pues habría sido una consolidación bastante rápida. Entonces está en esa situación. En cuanto a indicadores, bueno, pues tenemos al directional move que se ha quedado ahí en zona neutral. Tenemos al estocástico que no ha perdido la zona media y se empieza a girar de nuevo al alza. Si consigue girarse de nuevo al alza, esto sería una buenísima señal y sobre todo por encima de la zona de 80, bueno, pues sería la mejor de las señales de cara a marcar el fin de esa consolidación. Tenemos también al Vigía, que como vemos empieza a girar al alza, y tenemos al Concord que hace exactamente lo mismo, también empieza a girarse al alza, y tenemos al volumen que bueno, pues empieza a moverse de nuevo. Hemos tenido ese volumen decreciente y bueno, pues en estas dos sesiones, bueno, pues ha tenido un volumen bastante igual, sobre los 13 millones de títulos, que bueno, pues es algo más alto de lo que han sido estas dos últimas sesiones previas. Y bueno, vamos al gráfico semanal para ver esa zona, y que ya he comentado varias ocasiones. Bueno, pues esta es la zona de esa zona del 0.14.3, que sería el 38% de corrección de toda la caída desde esa zona del 0.26 hasta esa zona del 0,06, y
Bueno, pues la zona del 0,14, todo este soporte que fue soporte y importantísimo, que al perderlo tuvo esa caída, esa zona del 0,06, y bueno, pues esa zona comprendida entre el 0,134 y esa zona del 0,14, y bueno, pues como vemos es que está chocando justo en toda esa resistencia, es decir, que ahora mismo está intentando superar esos niveles. En caso de superarlos, pues para mí ya iría a buscar esa zona de los 0,16, 0,17, bueno, por extensión 0,1750, que sería esta resistencia que marcó el valor previo a la pérdida de esa zona del 0,13, 0,14. Entonces, bueno, pues es que está intentando superar una zona de resistencia bastante importante. Entonces, de momento consolidando, y en gráfico semanal, como vemos, el estocástico sigue por encima de esa zona de 80, el directional move sigue en zona alcista, el vigía está en zona neutral y tenemos al Concord que, bueno, pues está también ahí en zona neutral, es decir que por ahora el valor aguanta. Veremos a ver si es capaz de superar esa zona en primer lugar del 0,14,4 y el 0,14,7, y luego ya pues esa zona del 0,15, sé que sería la clara señal de que ha acabado esa consolidación y que arranca un nuevo dramacista. Celnex, bueno, pues vamos a hacer un poquito de repaso, un poquito. Ya comenté en su día que para mí este valor me es complicado de, de seguirlo, porque bueno, pues es un valor que cuando parece que va todo bien, que tiene todo a favor, de repente se gira y te mete un hachazo como el que metió aquí en esa zona, cuando intentó superar esa zona de de los 37 euros y se bajó a los 28 euros. Es decir que es un valor que le cuesta o me cuesta a mí, no sé. Bueno, el caso es que, bueno, desde que tocó esa zona de los 28,43 ha llegado a esa zona de los 34,54, el máximo que ha marcado. Y ahora, bueno, pues está intentando ya rematar esa zona. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tenemos esta zona del 34,40 y el 34,26, que fue esa zona de techos que no fue capaz de superar antes de la caída de los 28,43. Y está en eso, está intentando, bueno, pues recuperar bueno, pues esa zona de resistencia, que también, bueno, pues se junta con el 61,8% de toda la caída de esa zona de los 37 a la zona de los 28, es decir, que es una zona bastante compleja de resistencia. Y aparte de eso tenemos al directional move marcando esa contracción en zona de techo. Tenemos al estocástico que sigue por encima de esa zona de 80, con lo cual bien. Tenemos el vigía que parece que, bueno, pues intenta y está ahí haciendo unos máximos, y tenemos al Concord que este ya sí que parece que se empieza a girar a la baja. Entonces, bueno, pues la situación sería superar con fuerza y claridad esa zona de los 34,40. Fuerza y claridad, pero no como lo ha hecho en esta sesión del viernes, sino con una rotura clara como la que hizo en la zona de los 33 euros. Es decir, romper con claridad, porque si no, el directional move en la zona que está y con la resistencia importante que es, bueno, pues podría marcar un techo claro en ese nivel de nuevo, y bueno, pues el valor podría volver a corregir. ¿Y qué nivel para mí no debe perder? Importantísimo. Para mí la zona de los 32,30 no se debe perder. ¿Por qué? Porque sería caer por debajo de todas las medias exponenciales. Y cada vez que cae por debajo de todas las medias exponenciales, ¿qué hace el valor? Pues siempre lo ha hecho. Tiene correcciones bastante importantes. Esta última, pues como vemos, mira hasta dónde la llevo, hasta esa zona de los 28 euros, una vez que rompió la media de 200 sesiones, bueno, que rondaba esa zona de los 34,40. Es decir que, bueno, pues para mí esa zona que no debe perder es esa zona de los 32,30. En caso de perder ese nivel, para mí, bueno, pues ya marcaría una clara, bueno, pues debilidad que quizás haría que, bueno, pues el valor comenzara de nuevo a tener un tramo correctivo. Bueno, pues veríamos a ver hasta dónde, pero perdido ese 32,30, la probabilidad más clara sería bajar de nuevo a esa zona de los 31 euros, esos entornos de los 31 euros. Y bueno, pues ya iríamos viendo a ver cómo iría la formación, porque bueno, cabría a lo mejor la posibilidad de que formase un hombro, cabeza, hombro, pero eso todavía es adelantarse mucho en el tiempo. Bueno, línea directa. Esta me tiene, bueno, pues tiene una consolidación
es una consolidación de libro. Tiene totalmente ese goteo sin volumen prácticamente, y estas últimas sesiones está apareciendo ese volumen. En la sesión del viernes estuvo prácticamente toda la sesión en torno a esa zona de los 0,13, esa zona del 0,12, aguantando en ese 50% de corrección de todo el tramo alcista desde la zona del euro aproximadamente a esa zona del 1,25. Y bueno, pues en el cierre pues metieron un hachazo importante con un volumen que se negoció todo en el cierre, pues como vemos, un volumen bastante alto respecto a todo el volumen que está moviendo, bueno, pues desde que empezó esa consolidación de ese impulso. Entonces, hoy ha abierto exactamente igual, ha abierto con bastante fuerza. Y de nuevo en el cierre la vuelven a tumbar con volumen. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora, porque resulta que si ampliamos un poquito, pues yo aquí encuentro que empieza a comprar de nuevo manos fuertes. Y tenemos al Concord, las manos débiles que somos nosotros, los pequeñines. Y cuando está por debajo de cero es venta de manos débiles. ¿Y qué ocurrió antes del tramo fuerte que tuvo el valor desde esa zona del euro a esa zona del 1,25? Pues eso mismo. Aquí lo vemos, tenemos la zona verde por debajo de la línea cero y de repente empieza a entrar volumen de manos fuertes. Entonces, ahora volviendo a la situación actual, pues vemos exactamente lo mismo. Si amplío, bueno, pues aquí se ve perfectamente cómo empieza a entrar ese dinero de manos fuertes y las manos débiles siguen por debajo de la línea cero. A todo esto tenemos al vigía que se empieza a girar, tenemos un estocástico completamente sobrevendido, como vemos. Para mí debe superar esa zona de la zona del 20 para dar esa señal de fortaleza. Y tenemos al directional move, bueno, pues que está ahí en esa zona neutral, aunque parece que se empieza a contraer, eso, buena señal. Para mí, la clave sería superar la zona del 1.15.4. Y también, bueno, pues lleva chocando con ese nivel del 1.14.4 durante varias sesiones. Bueno, pues ese primer nivel, el 1.14.4, pero sobre todo esa zona del 1.15.4 sería para mí el primer nivel que debería romper con fuerza y claridad, bueno, pues para dar por finalizada esta consolidación, que bueno, pues ya lleva unas cuantas sesiones y como vemos, bueno, pues es una consolidación que por ahora es una consolidación bastante, bueno, pues perfecta. Entonces, esos son los niveles 1.15.4 y 1.14.4, la primera zona que debería de superar el valor con claridad para, bueno, pues poder ver el final de esta consolidación y el arranque de un nuevo tramo alcista. Una vez superados esos niveles, bueno, pues ya sería a esa zona del 1.21, 1.19.7, que sería ese 61,8% de corrección de este tramo bajista, teniendo en cuenta que el mínimo ha sido en esa zona del 1.10.2, que ni siquiera ha llegado a esa zona del 61,8% de toda el impulso alcista. Entonces, bueno, pues esos son los niveles de línea directa y que, bueno, me llama mucho la atención el tema del Concord. Nextil, que me la habéis pedido también que le echara un vistazo. Bueno, pues esto lo tenía ya marcado pues hace bastante tiempo y bueno, pues sigue exactamente en la misma situación, sigue encajada en este lateral gigantesco que lleva el valor, bueno, pues desde el 2024 y que tiene un rango bastante amplio, como vemos aquí, desde esa zona del 0.40 a esa zona del 0.28. Ahora mismo está en la parte alta de este rango, por encima de la media de 50, que por ahora, bueno, pues es la que le está sirviendo de guía, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues en la sesión de hoy ha conseguido superar esa primera zona de resistencia de más corto plazo, ese 0.378, pero no ha conseguido cerrar por encima de ese nivel. Bueno, pues es que está en una zona que, bueno, pues en caso de ir hacia arriba ya chocaría con estos niveles de la zona del
del 0,41, ese techo que como vemos aquí ya ha chocado en 3 ocasiones y que bueno, pues cada vez que ha chocado ha tenido fuertes correcciones. En este caso la última, bueno, pues la llevó a esa zona del 0,35 que desde donde está intentando, bueno, pues reconstruir ese ataque de nuevo a esos niveles. Perdido, en caso de perder estos niveles del 0,35 precisamente, bueno, pues tendría la siguiente zona en la zona del 0,34, pero ya sería mala noticia porque perdería esa media exponencial de 200 sesiones y bueno, pues la zona, y además coinciden esa media de 100 y 50 y 200 sesiones, perdón, con esa zona del 50% de corrección del último tramo alcista que bueno, pues más o menos arrancó en esa zona. Es decir que zona importantísima para mí en este valor, esa zona del 0,34 aproximadamente, esa zona de los 0,35 que es ese 50% de corrección más esas dos medias de 100 y de 50 sesiones, y bueno, pues perder ya esa zona del 0,362 con ya sería una señal clara de debilidad, ya que bueno, pues como vemos esta media de 50 es la que ahora mismo mantiene como soporte el valor, y en caso de perderla, bueno, pues ya sería una señal de debilidad. En el gráfico semanal, aquí lo vemos más claro. Bueno, pues en general, bueno, está alcista desde que arrancó en esa zona del 0,28. Tenemos al directional move alcista, tenemos al estocástico que está ahí en una zona neutral, tenemos al vigé exactamente igual y al Concord también, zona neutral. Y bueno, pues lo dicho, primera zona de soporte, esa zona del 0,35, aunque bueno, estarían las zonas que ya he comentado en el gráfico diario, y por arriba importante, bueno, pues esa zona del 0,41 y la zona del 0,425, que es por donde pasa esa media de 200 sesiones. Es decir, que en esa zona del 0,425 y esa zona del 0,41 tiene una resistencia muy fuerte, y en caso de superar esa resistencia, bueno, pues ya iría a la bajista principal, que está en torno a la zona del 0,51, que como vemos aquí, bueno, pues es una bajista que trae desde 2017 importantísima. Es decir que, bueno, pues primera zona clarísima de resistencia, esa zona del 0,42 aproximadamente, 0,41, y por abajo aguantar, bueno, pues como ya he comentado en el gráfico diario, bueno, pues esa zona de la media exponencial de 200 sesiones y 100, esos entornos de los 0,34, 0,35. Horizon. Bueno, en este valor voy a comentar una cosa que, bueno, pues es un valor que tiene muchas fases de pánico comprador. ¿Y qué ocurre cuando tiene esas fases de pánico comprador? Que nunca consigue superar el mínimo desde el que arrancó el impulso que la tira a esos mínimos. Por ejemplo, bueno, pues tenemos que aquí en 2016, desde esos entornos de los 5 euros, 5,20, comenzó esta caída que la llevó hasta esta zona de los 1,70. Desde aquí tuvo una reacción muy fuerte también, que la llevó a esta zona de los 5,06, es decir, que arrancó esa caída en torno a los 5,20 y no consiguió superarla. Desde aquí tuvo otra caída importantísima, desde esa zona del 5,06 hasta esa zona de los 2 euros. Volvió a tener unas sesiones de pánico comprador que fue incapaz de llegar a esa zona del 5,06, se quedó en esa zona del 4,39. De aquí, bueno, pues tuvo una corrección que al final acabó cayendo a plomo a esa zona del 1,45, esa zona de mínimos donde hizo ese doble suelo. Y desde aquí no consiguió superar esa zona, bueno, pues de la resistencia previa, del máximo previo, es decir, esta zona de los 4,43, y desde aquí, bueno, volvió a tener otro impulso que sí que chocó con esos niveles prácticamente, esa zona del 4,40 no llegó, tampoco se quedó en el 4,30 y algo, bueno, y de aquí ya volvió a caer de nuevo esa zona del 1,45, y desde aquí volvemos a tener pánico comprador, y de nuevo sube como la espuma hasta esa zona del 3,69 y de nuevo se queda sin llegar a esta zona de los 4,30, que es de donde arrancó esta corrección. Es decir, que es una secuencia que siempre repite el valor. Entonces, ahora, ¿qué toca? Bueno, pues según lo que hace siempre, una de dos: o tiene una consolidación de este estilo
y de nuevo otro impulso que la lleve a buscar de nuevo esos entornos de los 3,70, en este caso de esos máximos, que en caso de no superar, pues de nuevo comenzará un goteo a la baja hasta que marque otro mínimo que arranque con otro pánico comprador que no será capaz de superar esa zona del 3,70. Eso es, bueno, pues en teoría lo que siempre hace el valor. Entonces, bueno, vamos al gráfico diario y tenemos que de momento tiene un gap, un gap alcista en torno en esa zona del 1,99 y la zona de, bueno, ahora mismo estaría sujetándose en esa zona del 50% de corrección de todo el impulso alcista. Y bueno, pues en caso de perder ese nivel ya iría a esa zona del 2,29, que sería el 61,8% de corrección de todo ese impulso alcista. Y bueno, como vemos aquí, tiene ese gap totalmente abierto y bastante grande. Tenemos a los indicadores que, como vemos aquí, el directional move se ha girado a la baja. Y bueno, tenemos además esta figura la están haciendo muchos valores, entre ellas Centis, la hizo también Puig. Estos pánicos compradores al final acaban dejando estos máximos tan claramente marcados. Son figuras muy bajistas, ya que, como vemos aquí, tras chocar bajan con mucha velocidad también, una velocidad similar prácticamente a la que han subido. Entonces son máximos bastante importantes los que van dejando esos valores. El estocástico, como hemos girado a la baja, el vigía cortando también a la baja, aunque todavía por encima de la línea cero. Tenemos al Concord que, como vemos aquí, bueno, pues todo este impulso la ha mantenido esas manos fuertes, que parece que se empieza a acabar ya esas compras, ya que empieza a bajar el indicador. Y bueno, como es aquí, pues también empieza a bajar el volumen. Es decir, que si vemos que se empieza a secar de nuevo el valor, perdiendo ya esa zona del 2,29 y llegando a esa zona 1,94, pues a lo mejor posiblemente tenga otro intento de superar esa zona del 3,70, pero si hace lo mismo que ha hecho siempre desde que ha arrancado el valor, bueno, pues esa zona del 3,70 no llegará el rebote y de nuevo empezará esa nueva corrección. Perdón. En caso de superar esos 3,70, bueno, pues ya sería un cambio en la secuencia. Eso sería algo que habría que analizar. Pero de momento, bueno, pues está haciendo lo mismo que ha hecho desde que arrancó la cotización. Bueno, Solaria, pues Solaria sigue sin ser capaz de superar esa zona de los 8,48, 8,57. Esa media de 50 sesiones se le está atragantando últimamente y hoy de nuevo ha intentado superarla. Se ha quedado cerquita de ese nivel de los 8,03, que es donde pasa esa media de 50 sesiones. Ha cerrado en esa zona del 7,98 y bueno, pues como vemos, es incapaz por ahora de superar esos niveles. La media de 50 sesiones presiona bien a la baja. En este impulso que tuvo, que llegó a superar en intradía esa zona del 8,49, que prácticamente tocó esa media de 100 sesiones y prácticamente, bueno, pues se acercó a esa zona también del 8,57, es decir, esa primera zona de los 8,49, 8,57 es zona importantísima, pues por todo eso. Tiene esas dos resistencias que ya ha intentado superar y no ha podido, tiene esa media de 100 sesiones también, es decir que por ahora el valor lo está intentando pero no lo consigue. Como vemos, además tiene el directional move totalmente contraído. Eso, bueno, pues es una señal que marca zona de techo. Vemos que entra, bueno, pues de nuevo entra dinero de manos fuertes. Veremos a ver si es capaz de superar esos niveles. Por ahora los indicadores tenemos signo mixto, ya que bueno, tenemos al directional move marcando esa contracción que bueno, pues suele marcar zonas de resistencia o de techo. Tenemos al estocástico completamente bajista, tenemos al vigía sin embargo alcista y tenemos al Concord también alcista. Es decir que para mí, bueno, pues una vez superados esos niveles de los 8,57 y la zona del 8,49, 8,48 aproximadamente, bueno, pues ya el valor arrancaría un tramo alcista que la llevaría al siguiente nivel, que sería esa zona del 9,22. Y en caso de superar ese 9,22 ya chocaría con la media de 200 sesiones, que además coincide con el gap bajista que dejó, bueno, pues a mediados de noviembre. Es decir, que esos serían los niveles. Por abajo, como vemos, está sujetada justo en ese 7,57, ya ha chocado en dos ocasiones con esos niveles.
también está muy cerca de esa zona del 748, es decir, esa zona del 748. Al final, bueno, pues todo esto es una zona de soporte también importante, es decir, está encajada en este lateral entre esa zona del 732 y esa zona del 857-848 y bueno, pues toda esta zona baja del 757, esa zona del 732, bueno, pues es el soporte que no debe perder, ya que de perderlo, vamos a ir a gráficos semanal un segundo. Es que de perder ese nivel lo que veríamos y confirmaría es que esto es un pullback a toda esta zona de soporte que perdió. Es decir, hace este pullback para reanudar la corrección. Es decir que, bueno, pues si vemos que pierde esa zona de soporte, como ya he comentado, de toda esa zona del 757-732, bueno, pues no sería una buena señal, de hecho sería una malísima señal. Entonces, bueno, pues esos son los niveles de Solaria. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.